Estamos con el doctor Ramón Abel Castaño, que es experto en salud pública, médico de la Universidad CES, máster en gestión y política en la salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard y doctor en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Doctor Ramón Abel, a mí lo primero que se me ocurre preguntarle es por qué un médico pues con una formación en universidades prestigiosas, con su recorrido, decide este camino de la salud pública, que es lleno de controversias, porque aquí se mezcla la política, la medicina, muchas cosas, en lugar de estar tranquilo por allá en un consultorio, tranquilo entre comillas, pero en un consultorio atendiendo pacientes. ¿Por qué esa pasión por, digamos, ver la medicina así como desde arriba, desde el asunto de la organización, de la economía de la salud? ¿Por qué ese interés suyo? Pues en principio la vocación de haber escogido la medicina como profesión respondía como a un interés de servir y de impactar vidas de otros, que es como lo que nos une a todos los que escogemos este tipo de profesiones. Pero después de haber hecho un periodo de ejercicio clínico como médico general en Medellín, en Bello para ser más exactos, durante 8 años, yo me fui descubriendo que tenía una vocación de impactar muchas vidas, pero para impactar muchas vidas no lo podía hacer paciente por paciente, consulta por consulta, sino desde un nivel mucho más alto de políticas sanitarias, de salud pública, de organización de los sistemas de salud. Entonces uno se va descubriendo y uno va encontrando su camino, y así fue como lo fui encontrando. En Colombia muchas personas tienen la sensación de que tenemos, bueno, no solo el peor país del mundo, de que vivimos en el peor país del mundo, que ha sido una sensación que ha ido creciendo, se ha ido gestando, sino que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo, ¿no? Aquí esa es un poco la narrativa que ha ido escalando. En el contexto internacional, ¿qué tan bueno, qué tan malo es el sistema de salud de Colombia? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Bueno, primero hay que señalar que todos los sistemas de salud del mundo están en problemas, porque tienen un reto enorme, y es cómo satisfacer las necesidades en salud de las personas con recursos finitos. Cuando el gasto en salud tiene una tendencia irrefrenable a crecer mucho más de lo que crecen las economías. Entonces, por eso todos los sistemas de salud, desde los más ricos hasta los más pobres, digamos, están emproblemados con ese reto. Algunos han entrado en crisis mucho más profundas que otros, pero ciertamente en ese contexto internacional el sistema de Colombia no se ve nada mal. Yo lo digo porque tengo la oportunidad de visitar y de trabajar en países de la región, de conocer países y sistemas de otros países, y realmente es impresionante la cantidad de diferencias tan positivas que hay a favor del sistema de salud colombiano, no solo en términos de la cantidad de tecnologías y medicamentos y de enfermedades que cubrimos y que tratamos en Colombia, sino de los tiempos de espera de la gente para acceder a los servicios. Entonces, el que está viendo el sistema aquí solamente sin tener un punto de comparación, pues claramente ve sus dificultades y sus barreras, y quisiera tener un sistema sin esas dificultades y sin esas barreras. Pero cuando uno tiene ese punto de comparación con otros sistemas del mundo, incluso de la región, cercanos a Colombia, uno dice, estamos muy bien. Y yo sé que eso puede sonar paradójico, y mucha gente dirá, estamos en el mejor sistema del mundo y no lo sabíamos, y todo ese tipo de frases que se mencionan con mucha frecuencia en las redes sociales. Pero realmente ese punto de comparación es muy útil, y le voy a dar 2 ejemplos muy concretos. Los pacientes que lideran organizaciones de pacientes de alto costo conocen muy bien la realidad comparativa con otros países, porque ellos tienen comunidades internacionales y se reúnen con frecuencia con grupos de pacientes de Brasil, de Argentina, de México, de la región, ¿cierto? Y es sistemático cómo esos grupos de pacientes de otros países admiran y elogian y desean, envidian en el buen sentido el sistema de Colombia, porque aquí tenemos unos desarrollos absolutamente impresionantes que ellos quieren tener. Otra forma de verlo, ya no desde los pacientes, sino desde las compañías multinacionales que tienen operaciones en Colombia y en muchos otros países,
ellos ven con mucha, obviamente porque responde a sus intereses, ven cómo en Colombia el acceso a los medicamentos, a las tecnologías de alto costo, es claramente mucho más expedito que en otros países de la región, incluso que en países desarrollados. Entonces, con esas dos perspectivas, digamos, una desde el frente, desde los pacientes que sufren el sistema en el día a día, otra desde los que proveen tecnologías costosas para el sistema, uno ve que ese grupo, esos dos grupos que tienen cómo comparar el sistema con otros países del mundo, tienen una percepción muy positiva. Yo por mi parte la tengo, obviamente, porque es parte de mi trabajo estar analizando qué pasa en el resto de países del mundo, pero sigo ratificado en esa percepción. Yo leí hace poco un reportaje del diario El País de España que contaba la historia de niños que habían viajado desde Perú a Cataluña, en España, digamos, buscando tratamiento a enfermedades como cáncer. Yo quisiera preguntarle a usted, que conoce otros casos de América Latina, para quedarnos en el contexto más comparable que es la región, ¿cuál sería la diferencia, digamos, del proceso de atención médica de una persona con cáncer en, no sé, Perú o algún país que usted conozca el caso en América Latina versus lo que tenemos acá, como para entender qué es lo que hay en Colombia, ¿no? Y lo que podría estar en riesgo versus la realidad de otros países de América Latina? Bueno, voy a poner un ejemplo concreto. Artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta las articulaciones y causa dolores. En artritis reumatoide, Colombia ha desarrollado unos modelos muy interesantes de atención donde los pacientes no solamente le dan su medicamento y una cita con especialistas, sino una atención integral. Y el punto de comparación es justamente una líder de grupos de pacientes en Brasil, que está liderando una campaña en el Brasil, donde el eslogan es: los pacientes del sistema público no solo necesitamos médicos y medicamentos, necesitamos programas integrales. No los tienen. Entonces, una cosa es tener acceso a una cita con un especialista para que prescriba un medicamento y que le entreguen al paciente, digámoslo así coloquialmente, su cajita con 30 pastillas cada mes. Otra cosa es todo lo que implica que esa persona se tome bien los medicamentos, que le atiendan sus necesidades diferentes a la consulta mensual, que lo vean de una manera integral, sus complicaciones, sus riesgos, etcétera, las otras enfermedades que tiene junto con la de base. Y esa atención integral es lo que no tienen en estos otros países. En el cáncer es muy simple: el paciente de bajos recursos le diagnostican el cáncer, va al hospital público y le dicen: no hay tratamiento, no hay medicamentos. Y ya, básicamente el paciente no tiene la posibilidad de interponer una acción de tutela porque no existe. Lo que existe en estos países es lo que se denomina un recurso de amparo, es decir, un reclamo ante las autoridades judiciales que se va por la vía de la justicia ordinaria, que se puede demorar 6 meses o 1 año o más, ¿sí? Entonces el recurso de amparo no tiene ninguna comparación con la efectividad que tiene la acción de tutela en Colombia. O sea, por donde uno lo mire, hay una cantidad de diferencias enormes a favor del sistema colombiano, y el caso del cáncer, pues obviamente es muchísimo mayor esa diferencia. Las preocupaciones que tiene la gente, ya entrando un poquito en materia de la reforma a la salud, es que hoy en día la EPS es un poco el receptor de las quejas, las tutelas, digamos, es el que debe garantizar el acceso a ese derecho a la salud. Pero si pasa la reforma, como desaparece ese ente, ese asegurador, pues, digamos, sería en términos generales el Estado el responsable de garantizar ese derecho a la salud, se pierde la posibilidad de poner tutelas, o por lo menos no es claro a quién se le pondría la tutela, que se ha vuelto un mecanismo, digamos, de urgencia para acceder a ese derecho a la salud. ¿Es así? ¿O digamos, eso tiene un problema o es un avance? Porque también uno podría ver como, oiga, ya no va a haber necesidad de tutelas y vamos a tener todos derecho a todos los servicios y los procedimientos y los medicamentos sin tutelas. ¿O es un retroceso que no haya? Sí, lo primero es dar una dimensión un poco diferente del fenómeno de la tutela. Cuando se dice que en Colombia se interponen 200.000 tutelas al año, vamos a manejarlo así como un número redondo, y que eso es un problema muy grave y que denota la falta de acceso y los problemas de acceso, yo siempre hago la cuenta al revés.
y es cuántas personas no tienen que poner tutela. Entonces, supongamos que las 200.000 tutelas sean una tutela por persona, lo cual no es cierto, a veces son 2 o más, pero vamos a suponer que cada persona es una tutela. Si son 200.000 personas y somos 50 millones de colombianos, eso quiere decir que el 4% de los colombianos ponen tutela, el otro 96% no. Ok, vamos a poner la cifra más ácida, vamos a hacer así más ácido. Vamos a suponer que solamente las personas que tienen enfermedades costosas, complicadas, con enfermedades crónicas severas, que son más o menos el 5% de los colombianos. Pongámosle el 4 para que nos dé fácil la cuenta. El 4% de 50 millones son 2 millones de colombianos. Si esas 200.000 tutelas solamente las interpusieran pacientes con enfermedades graves y costosas, estamos diciendo que solo el 10% de esos pacientes tienen que poner tutela, el otro 90% reciben sus servicios, o puede que no sepan que la tutela existe, o saben que existe pero no saben cómo interponerla, o saben cómo interponerla pero no tienen el recurso, ni el abogado amigo, ni el pasaje para ir hasta la capital. Póngale que sean todas esas razones, pero todavía queda un número mucho mayor, mucho más importante, de personas que no tienen que acceder o recurrir a la acción de tutela. Entonces yo lo pongo al revés y creo que antes es un síntoma de que el acceso a las personas sí está siendo garantizado. Segundo, el gasto de bolsillo de la gente. En eso tenemos una ventaja enorme en comparación con todos los países de la región, incluso con países de la OCDE, de mucho mayor ingreso que Colombia, donde la gente tiene que gastar mucho más de su bolsillo, tiene que liquidar activos productivos para poder pagar una cuenta en un hospital y reducir su nivel de riqueza o incluso caer en la pobreza. En Colombia no tenemos ese problema. Entonces, el acceso, el que supuestamente el peor síntoma de lo malo que es el acceso en Colombia es la tutela, realmente es al contrario, cuando uno lo analiza desde una perspectiva opuesta. Ahora, sigue siendo importante sin duda la tutela, sobre todo para acceder a beneficios que no están explícitamente incluidos en el plan de beneficios. Y mucha gente se preguntará, entonces, ¿a quién le voy a poner la tutela? En eso no ha habido claridad, el gobierno no lo tiene claro. El ministro alguna vez decía que la tutela se la interponen al Estado, pero ¿el Estado qué? ¿El gobierno nacional, el gobierno departamental, el consejo municipal, o qué sé yo? Pero ayer dijo alguien en el debate en la Cámara que la tutela se la interponían al prestador que le negaba el servicio, pero no tiene mucho sentido porque el prestador está recibiendo un pago, el prestador es el hospital o el médico, ¿no? o el centro médico ambulatorio. Ese prestador está recibiendo un pago de la ADRES por los servicios que presta, y si la ADRES no le paga, pues él no presta el servicio. Entonces, ¿por qué le van a interponer la tutela al hospital o al médico si es responsabilidad de la ADRES? Entonces, quizás la Corte Constitucional nos va a responder eso en el momento en que llegue a ocurrir, ¿sí? Así como en el año 91, cuando empezaron las primeras tutelas después de la reforma constitucional, la Corte Constitucional dijo: el derecho a la salud es esto, la tesis de la conexidad es esto, el responsable de garantizar el derecho es tal, y así fue como diciendo, ¿cierto? Después en otra época posterior, unos 10 o 15 años después, dijo: entonces se van a pagar con los recursos excedentes de lo que se recauda, entonces de ahí se pagan las tutelas. Entonces la Corte nos va a ir dando esa ruta. Yo puedo tranquilizar a los pacientes diciéndoles: sí, va a haber a quién interponérsela y va a haber seguramente los recursos para pagarlo, pero visto al revés, realmente la película es muy positiva. A mí me parece que es mucho mayor el número de personas que no tienen que interponer acción de tutela que el número de personas que la interponen. Yo quisiera devolverme un poquito, viendo su hoja de vida, doctor. Usted alcanzó a ejercer, pues, de acuerdo a lo que usted me cuenta, digamos, en esa transición del modelo antiguo a la ley 100. Yo quisiera que me contara qué diferencias encontró usted en digamos, en el mundo pre-EPS, si quiere, o pre-aseguramiento privado y post-aseguramiento privado. ¿Cómo era la experiencia del usuario en la Colombia antes de la ley 100 y la Colombia después? Porque es que pareciera que lo que teníamos antes, de acuerdo, si digamos creemos lo que nos cuenta el gobierno, que lo que teníamos antes era mejor que este sistema depravado que privilegia el lucro y todos estos temas. Pues si antes, digamos, no había ese elemento de lucro en el aseguramiento privado, pues entonces seguramente lo que había antes era mejor, de acuerdo a la lógica de ellos. ¿Cómo era ese mundo pre-ley 100? Bueno, primero yo trabajaba en un hospital público de segundo nivel, en el hospital de Niquía, en Bello, al norte de Medellín, y pues era un hospital público en el cual el recurso humano era pagado por el gobierno departamental.
el gobierno le asignaba un recurso para que el hospital comprara medicamentos, insumos, suturas, etcétera, y mantuviera el hospital operando. Es lo que denominamos en nuestra jerga de sistemas de salud el subsidio a la oferta, ¿cierto? Se le entregan los recursos al hospital para que pague nómina, proveedores, servicios públicos, etcétera, y pueda prestar servicios. Entonces, cuando hay un subsidio a la oferta, pasa una cosa que es pura lógica de incentivos. Entonces, si el hospital sabe que recibe un recurso para sostener todo su funcionamiento, pues no le preocupa mucho atender bien la gente, o si la gente no viene, o si produce menos cirugías o más cirugías. Simplemente su preocupación fundamental es garantizar el pago de la nómina puntual y el pago de los proveedores y de todas las demás cuentas por pagar. Y era realmente, voy a contar una anécdota que hoy en día es una rareza. En los hospitales públicos, el recurso humano de enfermería y de urgencias paraban a las 9 de la mañana para desayunar. Y ustedes se imaginan eso hoy en día, ¿no? Llegan al centro de atención de la EPS a la cita a las 9 y les dicen, no, que espere que las enfermeras están desayunando. Eso era normal en los años 90, principios de los 90, y a mí me parecía muy extraño, salvo que llegara una urgencia vital, un infarto, una herida de corazón, nadie paraba de desayunar para atender un paciente. Para darle una idea de los incentivos tan curiosos que genera ese subsidio a la oferta. Como no me tengo que preocupar por la satisfacción de mis usuarios, por la satisfacción de mis pacientes, pues le doy la espalda a ese cliente, como se llama en el resto de la economía, y me preocupo más por mis intereses y por satisfacer mis necesidades. Otra experiencia que me marcó a mí mucho era que en el barrio que queda al frente del hospital de Niquía, que es el barrio Niquía, había una paciente que tenía una insuficiencia renal terminal. Sin embargo, es decir, cuando a uno le dejan de funcionar los riñones, para poder preservar la vida le tienen que hacer diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esta paciente no tenía diálisis porque la única posibilidad de uno tener diálisis en ese entonces era estar afiliado al Seguro Social. Ni siquiera los seguros privados cubrían diálisis porque eso era alto costo. Entonces, cuando la gente perdía sus riñones, buscaban como fuera afiliarse al Seguro Social para poder tener acceso a la diálisis. Y esta señora que vivía al frente del hospital no tenía acceso a diálisis, entonces llegaba seguro casi 1 o 2 veces por semana, a punto ya de fallecer en una crisis aguda por toda la intoxicación por la falta de la diálisis. Y el que estuviera de turno en ese momento tenía que, eso era una angustia terrible porque nadie quería ver fallecer a esta señora. Entonces nos tocaba coger el teléfono y llamar al Hospital San Vicente, que era el de referencia de alta complejidad, para que la recibieran 1 horita para conectarla a la máquina de diálisis. Mendigando el servicio. Mendigando el servicio. Y la pobre señora y su familia además, ¿no? Porque ella llegaba inconsciente en un estado muy crítico. Y eso era 1 o 2 veces por semana, y nadie quería yo no quería nunca que me tocara a mí verla fallecer, porque dejamos de hacer algo por ella. Hoy en día esa paciente, bueno, finalmente falleció precisamente porque no tenía diálisis. Hoy en día esa paciente estaría inscrita en un programa de diálisis pagado por el sistema de salud y con una calidad de vida muy aceptable y con una expectativa de vida muy razonable. Obviamente los pacientes, cuando ya pierden el riñón, tienen una menor expectativa de vida, fallecen mucho más tempranamente, pero sin duda no hubiera sido esa situación tan caótica que se vivía en ese momento. O sea, los pacientes no tenían, siempre hablamos del tema de cobertura, y nos dicen, no, la cobertura no importa, no, que la cobertura lo que importa es el acceso real, ¿no? Que dicen, el carnet, que digamos que prácticamente hay cobertura universal en Colombia del 99%, prácticamente de personas ya están afiliados al contributivo, al subsidiado, y nos responden, es que eso no importa, porque el carnet es irrelevante, lo que importa es el acceso. Sí ha cambiado, digamos, aparte de la cobertura, sí hay más acceso en ese mundo pre-ley 100 o pre-aseguramiento privado a lo que hay ahora, o solamente ha sido que han impreso carnets. No, indudablemente, Julio, indudablemente. Y la prueba de fuego, vuelvo al punto, es el gasto de bolsillo. Si el acceso fuera tan malo como es en otros países, tendríamos un gasto de bolsillo mucho mayor. En México, básicamente, cerca del 40% o más del gasto total de salud es gasto de bolsillo. ¿Qué es gasto de bolsillo? Para los que nos escuchan y de pronto no están familiarizados con el término.
el gasto de bolsillo es el que sacan los hogares de su bolsillo para pagar cuando necesitan atención en salud, o cuando necesitan comprar medicamentos, o cuando necesitan pagar un tratamiento. Ese es el gasto de bolsillo. Que esconde una tragedia porque hay gente que no tiene bolsillo. Entonces, nada. Entonces En la pandemia, es la muerte. En la pandemia, en todos los países de la región hubo historias en los medios de comunicación 1 o 2 veces por semana que decían fulanito tuvo que vender su carro para poder pagar el tratamiento en el hospital. En otros países. En Perú, en Ecuador, en Panamá, en Chile. Eso fue una publicación muy interesante que hizo el grupo de la Universidad de Antioquia, que se dieron a la tarea de buscar ese tipo de evidencias. Entonces, volviendo al tema del gasto de bolsillo, creo que ese es el principal argumento que quizás el gobierno lo ha desestimado, lo cual me parece incorrecto, porque la mejor prueba de que la cobertura sí ha llevado a un mejor acceso es que la gente no tiene que sacar de su bolsillo para pagar los servicios de salud, que le llegan los medicamentos, que incompletos, a destiempo, con todos los problemas que quieran, pero mucho más que en otros países. Es que en otros países simplemente la gente tiene que salir a pedir limosna o a liquidar sus activos físicos o a agotar sus recursos líquidos, y cuando finalmente raspan la olla, pues les toca empobrecerse. Eso en Colombia no pasa. Entonces, el otro argumento del acceso es un argumento ya mucho más técnico, pero voy a tratar de explicarlo de manera simple. Cuando se comparan países para ver cómo es el acceso de las personas a los servicios de salud, usualmente se utilizan encuestas de hogares, las encuestas que se hacen a una muestra representativa de colombianos, que los hace, aquí por ejemplo los hace el DANE, periódicamente. Y en esas encuestas hay una pregunta que dice, ¿usted estuvo enfermo en los últimos 30 días, sí o no? Si la persona dice que sí, la siguiente pregunta es, ¿asistió al médico o se automedicó o fue a la farmacia o simplemente se quedó en su casa? Si asistió al médico, la siguiente pregunta es, ¿cuánto gastó de su bolsillo? Y miden el gasto de bolsillo por ahí. Pero con la pregunta de asistir al médico es que se hacen las comparaciones. Entonces, hay un estudio muy reciente, por ejemplo, de un experto de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, un par de estudios, se llama Ernesto Báscolo, y Ernesto compara varios países utilizando esa pregunta. Y claro, el acceso en Colombia, según esa pregunta, es menor que en países como Salvador, como Chile, como Brasil, ¿cierto? Y concluyen entonces que el aseguramiento en Colombia no ha servido para el gasto, para mejorar el acceso. Pero eso, repito, es un argumento muy técnico, porque finalmente lo que esas encuestas están captando es la gente que se enfermó en el último mes. Y si uno va a ver, la gente que se enfermó en el último mes, la mayoría de las veces la gente de qué se enferma, de gripas, de diarreitas, dolor de espalda, el dolor de cabeza, bueno, la fracturita de vez en cuando, pero el infarto, el cáncer, la artritis reumatoide, no quedan adecuadamente capturados en esa pregunta del último mes. Entonces, lo que están midiendo esas encuestas es el acceso de las personas que tienen en su mayoría necesidades leves, no muy complicadas. Ahí hay problemas de acceso, hay que reconocerlo. Pero cuando uno lo mira desde el gasto de bolsillo, es evidente que Colombia tiene un muy bajo gasto de bolsillo, y pues el carnet por sí solo no alivia a la gente, el carnet de la EPS no alivia, lo que alivia es tener acceso a un medicamento, a un tratamiento, a un diagnóstico correcto, y ahí es donde realmente hay una diferencia grande. Entrando en el tema de fondo de la reforma a la salud, yo quisiera preguntarle, obviamente es una reforma muy compleja, que tiene muchos elementos y el sistema de salud es súper complejo, pero de todos esos ingredientes de los que usted ha hablado mucho en redes sociales, ¿cuál es la pepa del asunto? El tema que a usted más le preocupa, que lo lleva a pensar, como lo hemos escuchado, que esta reforma supone una desmejora, que va a suponer una desmejora en el servicio para los ciudadanos. Sí, básicamente mi planteamiento es que la reforma, así como está planteada, va a empeorar los problemas que pretende resolver, porque no hay ninguna duda de que tenemos un problema estructural muy de fondo, tenemos una crisis financiera que tiene muchas explicaciones, pero pretender resolverla por la vía que lo está haciendo el gobierno no lo va a lograr, y segundo, lo va a empeorar. Y esto, ojo, aclaro, porque con frecuencia se estigmatiza y se macartizan esas posiciones de que si alguien está en contra de la reforma o la crítica es porque está defendiendo las EPS.
Otros se atreven incluso a decir que le están pagando las EPS para que diga eso. Nada que ver, o sea, tenemos que tener la suficiente madurez como democracia para poder cuestionar una política pública sin que nos encasillen en ese tipo de supuestos que hacen muy difícil el diálogo. A mí me parece que el sistema sí necesita una reforma y en eso insisto. Tenemos que hacer una reforma estructural, pero esta reforma que propone el gobierno nos va a llevar a una situación peor que la que pretende resolver. ¿Por qué? Hay 3 elementos básicos. Uno, que es lo que yo llamo la función de compra, o no es un término mío, es un término de la comunidad científica que trabaja estos temas de sistemas de salud. La función de compra consiste en que todos los impuestos y los recaudos que se llevan allá a la ADRES, que son como 80 billones de pesos, es muchísimo dinero, como dice el ministro. 80 billones son 20.000 millones de dólares, claro que es mucho dinero. Pero ese dinero allá no sirve de nada, ¿sí? El dinero sirve es cuando se convierte en servicios, en consultas, en medicamentos, en tratamientos, en cirugías. Para convertir ese dinero de la ADRES en servicios, tiene que haber alguien que se encargue de hacer esa transformación. Y esa transformación es lo que se llama la función de compra. En Colombia, esa función de compra desde el año 93 la ejercen las EPS, porque por encargo del gobierno reciben un valor mensual por afiliado o un valor anual, en este año es más o menos 1.300.000 por afiliado año, y las EPS con ese ingreso tienen que irse a buscar el prestador, el hospital, el médico, el centro de diagnóstico, etcétera, para prestarle los servicios a sus afiliados. Esa función se elimina. Se elimina la EPS y la función de compra se elimina. ¿Y por qué se elimina? Porque lo dice el proyecto de ley y lo acabaron de aprobar recientemente en la Cámara. La ADRES le va a pagar directamente a los prestadores, sin este intermediario acá. Porque hay un prejuicio o un argumento básico, y es que ese intermediario no solo no agrega valor, sino que destruye valor. Que encarece la prestación. Encarece la prestación, se roba la plata, la gasta en otras cosas que no tienen nada que ver con salud. La EPS no cura, sino que factura. Exacto, no cura, sino que factura. O que si tienen sus propios hospitales, su propia red, entonces le paga primero a ellos y a los otros los deja sin pago. Entonces hay toda una cantidad de fenómenos que se han descrito, algunos de los cuales hay que reconocer lo que son verdad, es cierto, pero falta determinar cuál es la magnitud de ese problema y sobre todo establecer si se justifica destruir este sistema para hacer ese cambio tan radical. Repito, el sistema sí necesita reforma, pero eliminar la función de compra elimina un elemento fundamental que hacen hoy las EPS, y es lo que yo he denominado los controles previos, los controles concurrentes y los controles posteriores. ¿Qué son los controles previos? Cuando yo como EPS contrato con este hospital pero no con aquel, en principio, yo como EPS trato de contratar con aquellos hospitales, médicos, centros, etcétera, que me ayuden a controlar el costo y a lograr mejores resultados en salud para mis afiliados con la plática que hay, ¿cierto? Otros se desvían y dicen, no, yo contrato es con mis amigos para poder sacar plata a través de mis amigos, pero vuelvo y repito, hay que dimensionar qué tanto es ese problema frente al deber ser, que es contratar unos prestadores responsables que hacen su tarea bien y que ayudan a cuidar bien los recursos, porque hay muchas experiencias en el país que muestran que eso sí se hace. Entonces, cuando la EPS contrata selectivamente, es decir, con usted contrato y con usted no, de entrada ya está poniendo un control previo, ¿sí? Un control previo que consiste en contrato con usted porque me acepta unos términos de contrato, porque me acepta unas reglas de acceso de los pacientes a los servicios de salud, porque me acepta unas líneas de autorizaciones, me acepta unos tiempos de espera para yo EPS poder hacer que el recurso alcance, ¿cierto? Eso se elimina. Entonces al eliminar esos controles previos, el gasto tiende a desbordarse, ¿sí? Por diversas razones, para no extender la respuesta. Lo importante es que al eliminar esos controles previos, ese desbordamiento del gasto no va a haber cómo controlarlo. Y ahí es donde la ADRES se va a ver enfrentada a un agotamiento mucho más temprano de los recursos, ¿cierto? Hoy no se le agotan a la ADRES, porque la ADRES desde el 1 de enero ya sabe cuánto va a girar el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero a la EPS sí. Todas las EPS saben que el 24, 25, 26 de cada mes es un sufrimiento, es una angustia con el agua al cuello porque se acabó el presupuesto. Entonces, todo el tiempo se la pasan haciendo maromas para hacer que los recursos alcancen hasta final del año. Cuando se quita la EPS del medio, todo ese problema se le traslada directamente a la ADRES, y la ADRES lo que va a ver es que así divida la plata por 12avas, cada mes se le va a agotar mucho más rápido su recurso. Y eso va a ser un problema muy grave, ¿sí? No, todo el mundo está pensando que es que las EPS
son las causantes de todos los problemas, y por eso es un error conceptual creer que vamos a resolver todos los problemas eliminando las EPS, perdón. Si eliminamos las EPS y los problemas de fondo siguen iguales, pues vamos a enfrentar una situación peor. Yo tengo una sensación, doctor, es que en esta pelea o en esta discusión, no en defensa de unas empresas, sino en defensa de un modelo, de una idea, nos hemos venido quedando solos. Entre otras cosas porque algunas EPS, digámoslo, depusieron las armas y están aceptando el nuevo modelo de salud sin plantear, creo yo, una defensa un poco más valerosa. Lo entiende uno porque están defendiendo los intereses de sus accionistas, etcétera. Pero eso me lleva a pensar que esta pelea un poco ya está perdida, ¿no? Que si los actores centrales del sistema, que son las EPS, ya no están defendiendo la idea del aseguramiento privado, el modelo, que están aceptando pasar a ese rol subsidiario, pues, de gestoras de salud y vida, que posiblemente incluso sea mejor negocio para ellos, y por eso quizá están aceptando ese nuevo rol, pues nos quedamos solos. ¿Es así? ¿Usted cree que los que creemos en en la idea inicial, que era un buen balance, nos quedamos solos? Yo creo que sí, yo tengo la misma sensación, porque yo creo que uno de los elementos fundamentales del arreglo actual es que la EPS está trabajando con un techo presupuestal que la obliga a ser muy juiciosa en el manejo de la plata. Es decir, el ADRES le dice a la EPS, esa es la plata que hay y con esa plata se tiene que defender. Si usted tiene 1 millón de afiliados, sus ingresos para el año son 1.300.000.000, más o menos, para hacer cuentas redondas. Entonces la EPS sabe que tiene que cuidar ese 1.300.000.000 día por día, hasta el último día del año. Hoy en día, en el proyecto de ley, eso se elimina porque la EPS desaparece, la gestora de salud y vida es una entidad completamente diferente. Yo no estoy de acuerdo con el ministro cuando dice que las EPS se convierten en gestoras que se van a transformar. No, son otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no tienen ese efecto del presupuesto, del techo presupuestal. Lo que llaman los economistas una restricción presupuestal dura. Cuando yo tengo ese techo presupuestal, yo sé que mi gasto no se puede pasar de ahí. Pero si yo no tengo ese techo presupuestal, pues simplemente la ADRES me encarga a mí como gestora de salud y vida de que ejerza algunos controles concurrentes. Por ejemplo, que los pacientes que están en terapia oncológica no pasen a segunda o tercera línea sin una justificación técnica. El paciente que está en la UCI, que salga a tiempo de la UCI y no se quede más días de los necesarios. Esos son controles concurrentes. Y la EPS, la gestora de salud y vida, puede que los haga, pero ciertamente no va a tener la misma fuerza ni la misma presión que tiene hoy en día porque está cuidando su propio recurso. Cuando la gestora de salud y vida simplemente le administra unas cuentas a la ADRES, pues va a tener una mayor propensión a dejar pasar las cosas, a no ser tan estricto en el ejercicio de esos controles concurrentes. Entonces, creo que ahí hay una gran parte del problema, Julio, porque esas gestoras de salud y vida no van a ser un elemento central en la contención del gasto, en la contención del costo. Pero quería preguntarle, es una preocupación que existe sobre las clínicas que digamos son orgullo nacional, ¿no? La Santa Fe, las, la Pablo Tobón, Valle de Lili. Pablo Tobón, Imbanaco, Valle de Lili, Serena del Mar, esta nueva en Cartagena. Está la preocupación de si esas clínicas van a seguir atendiendo a lo que hoy se conoce el régimen subsidiado y contributivo, que seguramente va a tener otra arquitectura, pero digámoslo al colombiano a pie, porque parece ser que podrían salir, digamos, de ese circuito por cuenta de que no van a lograr los acuerdos con el Estado para seguir prestando el servicio y que probablemente se va a crear un mercado de seguros privados de gente que puede pagar más, que va a querer o que va a contratar ahí sí los servicios de esas buenas clínicas que han surgido en el país. ¿Eso puede pasar? ¿Es una preocupación real o ahí hay alarmismo? Tan real, Julio, que ya está pasando. Los mismos hospitales lo dicen. Hemos visto un surgimiento, un crecimiento muy rápido de planes voluntarios. Los planes voluntarios son los que pagan los hogares por su cuenta, los seguros voluntarios, por ejemplo la prepagada y la póliza, o los que pagan los empleadores para mantener, digamos, satisfecho y fidelizado a su recurso humano.
Eso se preveía. De hecho, yo lo predije, en mi libro lo describo en el capítulo 5, viendo el fenómeno que pasó en Brasil, ¿cierto? Cuando Brasil inicia su nuevo sistema en el 88, sistema público, que es muy parecido a lo que nos va a llevar esta reforma, el sistema público empieza a quedarse corto, y en esa misma medida empiezan a crecer los seguros voluntarios. Hoy en día, o sea, mientras en el 88 era una rareza tener un seguro voluntario, hoy en día el 25% de los brasileños tienen un seguro voluntario. Entonces, es un crecimiento enorme y eso a su vez determina cómo los prestadores del sector privado, o sea, las clínicas y médicos, van empezando a darle prioridad o prelación a los que están en el sistema privado. Entonces, pero hay un factor peor todavía, o sea, que empeora eso. Lo que yo decía hace un rato, hablando de que se agotan los recursos de la ADRES, cuando se agoten los recursos de la ADRES y la ADRES empiece a dejar de pagar por aquello del desbordamiento del gasto, pues los hospitales privados que van a decir, no, yo no lo puedo atender porque ADRES no me paga. Tiene todo su derecho, está todo su derecho de decir no lo atiendo. Entonces, en ese momento, las personas que no tienen seguros privados se van a tener que ir a los hospitales públicos, porque allá sí los atienden, a hacer filas, el madrugar, la vieja historia de mi época, el madrugar a coger ficho a las 4 de la mañana, y los hospitales privados van a empezar a darle prioridad a los que tengan seguros privados o paguen de su bolsillo, seguros voluntarios o paguen de su bolsillo. Eso realmente es un retroceso en equidad como nunca antes lo habíamos visto. Una paradoja, porque lo que nos dicen hoy es que a esas clínicas solamente pueden ir los ricos. Parece que lo que es, digamos, en el escenario reforma a la salud efectivamente sí va a pasar, entre comillas, los ricos, por lo menos personas que puedan pagar esos seguros privados. Así es. Hoy en día usted va a la Fundación Cardioinfantil, mire a ver en la sala de espera si todos son estrato 6, vaya al Hospital San Ignacio, vaya al Hospital Mederi, incluso a la Fundación Santa Fe, a ver si todos los que están en la sala de espera son estrato 6. No, ahí hay de todo, ahí hay régimen subsidiado, hay régimen contributivo, está el rico, está el pobre. Eso en eso vamos a retroceder de manera muy importante, y creo que eso es otro de las razones por las cuales yo digo que esta reforma va a empeorar lo que pretende resolver. Sí hay problemas de equidad. El que tiene altos ingresos tiene mejor acceso a los servicios de salud que el que tiene bajos ingresos. Esas diferencias se han ido cerrando en 30 años, siguen existiendo, pero antes eran mucho peores. Lo que va a hacer la reforma es que nos va a retroceder en esas brechas, y ahí sí es verdad que el que no tiene cómo acceder a una clínica privada, o porque no tiene plata en el bolsillo, o porque no tiene un seguro voluntario, pues no va a poder volver a esas clínicas privadas y vamos a incrementar las brechas de inequidad. Es decir, se va a empeorar lo que se pretende resolver. Hay un tema que a mí me preocupa bastante, es este discurso del gobierno relacionado con las farmacéuticas. El gobierno, de hecho el presidente Petro fue muy hostil durante la pandemia, por ejemplo, sobre las vacunas que produjo pues Pfizer, Moderna, estas grandes multinacionales farmacéuticas. Y ahora, pues hace unos días escuchamos al ministro, digamos, en esa misma línea plantear que había sido un mega experimento. Bueno, más allá del tema de lo antivacunas y lo conspiranoico del asunto, sí ve uno un cierto sesgo anticapitalista o anticomercial, todo eso. Y esto, además de la reforma de la salud, pues me parece un elemento preocupante. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cree que esto sí se va a traducir en de pronto que los colombianos no tengan acceso a los medicamentos de este tipo de farmacéuticas grandes, o al final esto no va a ser como tan importante? Yo creo que específicamente una política de control de precios puede producir efectos inmediatos aparentemente positivos, y la gente lo vería con buenos ojos de que le regulen los precios porque son excesivamente altos. Pero al final, el que tiene el producto tiene la potestad de no traerlo al país o de sacarlo del mercado. Entonces, eso ya ha pasado en otros países, y en Colombia también ha pasado. O sea, ¿usted cree que el desabastecimiento en algunas referencias de medicamentos tiene alguna relación con controles de precios? Es posible, no conozco los detalles. De hecho, yo no he profundizado mucho en estos temas de política farmacéutica, porque hay personas que conocen muy bien estos temas y los conocen y saben todos esos detalles. Pero lo que sí, o sea, hacia atrás no podría emitir mi juicio, pero hacia adelante sí puedo afirmar con toda certeza
que una victoria temprana aparente del gobierno ejerciendo el control de precios va a llevar a una consecuencia peor, y es el desabastecimiento de ciertos medicamentos. Simplemente los sacan del mercado y como no hay sustitutos en el mercado, entonces pues los que van a sufrir son los pacientes que necesitan justamente esos medicamentos. Entonces hay otros mecanismos, hay compras conjuntas, compras regionales, no sé, el tema por ejemplo de suspenderle los derechos de propiedad intelectual, como se hizo ahora con el dolutegravir, que es un medicamento para el VIH. Pues de nuevo el fabricante dice, listo, entonces no lo saco del mercado porque no me respetan la propiedad intelectual, o no volvemos a llevar medicamentos a Colombia porque no hay un régimen de propiedad intelectual. Entonces en eso hay una discusión filosófica también de mucho tiempo, de muchos años. Ojalá en el mundo cambiemos la perspectiva sobre la innovación, el desarrollo y la propiedad intelectual para beneficio de los países más pobres. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero medidas de corto plazo para tratar de llevar ese proceso a que ocurra más rápido, de pronto pueden tener consecuencias peores que lo que se pretende resolver. Estoy pensando en los pacientes actuales. Una señora que tiene cáncer o que tiene, como usted decía, artritis o cualquier enfermedad que requiera un tratamiento, ¿no? Que no sea ir a urgencias y ya regrese a la casa. Una condición crónica, como le llamamos. Exactamente, una condición crónica que está en tratamiento en este momento. Va a haber un cambio seguramente muy profundo en el sistema. ¿Qué sería lo que más le preocuparía a usted de esos casos? ¿Qué pasaría pues, con esa persona? Sin necesidad de esperar a que haya reforma, ya está pasando, porque en este momento estamos en una crisis. Yo lo he predicho y estoy haciendo fuerza para que no ocurra, pero lamentablemente no puedo ser optimista. Estamos enfrentando un colapso inminente del sistema. Ya usted vio que Sura sacó la bandera roja la semana pasada. Dijo, estamos consumiendo el patrimonio, no vamos a seguir en esto. Sanitas hace rato ya que sacó la bandera roja, perdón. Y el gobierno pues se sostiene en su posición de que los recursos son suficientes y de que los han girado a tiempo. Lo segundo es cierto, lo primero no son suficientes. Entonces, lo que está pasando es muy claro. Cuando una EPS colapsa, las personas de esa EPS que están en tratamientos para condiciones crónicas o con enfermedades de alto costo o delicadas, ese proceso de transición a otra EPS les afecta terriblemente la continuidad de los tratamientos. De hecho, hay un estudio de un equipo de la Universidad del Rosario donde muestran que en personas con tratamientos de enfermedades costosas o de alto riesgo, se incrementa un 25% de la probabilidad de muerte. No es que se mueran un 25% más, no. Digamos, si la probabilidad de muerte era un 10%, se incrementa al 12,5%. Por la transición, porque se interrumpen los tratamientos, se interrumpen los contratos. Entonces la EPS donde llega el paciente, hay que ver si tiene contrato con el hospital donde lo están tratando o con el médico. Entonces esa transición cuesta vidas, lamentablemente. Entonces eso ya está pasando, ¿sí? Si Sura y Sanitas tiran la toalla, si a toda esa población la transfieren a la nueva EPS o a las EPS que van quedando, como lo planteó el presidente claramente, a medida que se vayan cerrando, las reciben las otras y se van cayendo, ¿cierto? Hasta que queda solo la nueva EPS. Pues puede hacer que a todos los colombianos nos vaya bien con la nueva EPS, pero lo que es predecible, porque ya se demostró con el estudio del Rosario, es que esa transición aumenta la probabilidad de muerte. Entonces imagínense si en un momento ni siquiera la nueva EPS, o sea, ahí la transición va a ser quién va a reestructurar esos modelos de atención, por ejemplo, en el caso de artritis, que es el que usted pone. ¿Quién va a reorganizar esos programas integrales que hoy cuidan de esos pacientes con artritis? Los programas de VIH, para poner un ejemplo ya muy común y muy bien demostrado, muy bien estudiado. Los programas de VIH en Colombia tienen una solidez, una trayectoria, una experiencia acumulada impresionante, que con la reforma quedan atomizados por territorio, ¿cierto? Por CAPS. Entonces el paciente de VIH tiene que ir al CAPS a que lo atiendan, a ver si ahí le consiguen la consulta con el infectólogo para que le prescriba el medicamento. Porque hay una percepción de que el VIH, lo importante es la cita al especialista y la caja con las 30 pepas al mes. Entonces, esa desarticulación de esos programas por esa lógica territorial que tiene la reforma, es decir, los pacientes quedan asignados al CAPS y a la red de su región, hace que se pierdan esos aprendizajes, y todo eso va a costar vidas y va a costar mucho bienestar. Sí, el gobierno aduce que el sistema actual ha costado muchas vidas, pero primero no hay ningún sistema de salud en el mundo que salve todas las vidas. Todos los sistemas tienen mortalidad evitable, todos los sistemas tienen muerte prematura, todos los sistemas se enfrentan a ese problema, y Colombia no es la excepción. Pero creo que esta transición sí nos va a llevar a un problema mucho más grave.